Capítulo 74. El muro de cristal roto. Apolloseid avanza por las escaleras de Aries y la atmósfera en el santuario se vuelve pesada, cargada con una radiación que hace vibrar las piedras de Aries. Apolloseid camina con pesadez. Cada paso de su cuerpo rocoso resuena como un trueno mientras las grietas de su piel emanan un calor insoportable. Mu de Aries observa con terror cómo su defensa se agrieta solo con la presencia del villano. Con desesperación en su voz, comenta: ¡Muro de cristal! Ningún ataque puede atravesar esta barrera, ni siquiera el de un supuesto dios. No darás un paso más, intruso. Apolloseid se detiene frente al brillo del cristal y con una voz profunda que parece venir del centro de un sol oscuro, sentencia: tu cristal es una reliquia de un pasado que voy a borrar. La ecuación de la antivida no conoce obstáculos, solo súbditos o cenizas. Con un simple toque de su dedo, el muro estalla en 1000 pedazos de energía. Pero antes de que el tirano pueda avanzar, una ráfaga de ki blanco puro lo golpea de lleno. Gohan y Picoro aterrizan frente al Caballero Dorado, listos para la batalla. Picoro se pone en posición de ataque, concentra su energía en la punta de sus dedos y exclama con autoridad: Gohan, ahora, no le des respiro. ¡Toma esto! ¡Vaca con sapo! Gohan, con las venas marcadas del cuello por el esfuerzo, grita mientras lanza su ataque: no permitiremos que destruyas este mundo monstruo. Mientras tanto, en el laboratorio de la Corporación Cápsula, las alarmas no dejan de sonar. Batman observa las gráficas de radiación solar y entiende que sus amigos están en peligro de muerte. Batman activa el comunicador multiversal, con tono de urgencia máxima, advierte: Gohan, Picoro, retrocedan inmediatamente. Apolloseid no está disparando energía convencional, sus efectos Omega están reescribiendo la materia a nivel atómico. Si ese rayo los toca, no quedará nada de ustedes para reconstruir. Capítulo 75. El sol que no se apaga. El humo del ataque conjunto se disipa, revelando a Apolloseid de pie, sin un solo rasguño en su armadura majestuosa de oro y tecnología brutalista. El tirano sacude sus hombros con desdén mientras las grietas de su piel rocosa brillan con más intensidad. Apolloseid, con una calma que hiela la sangre de los presentes, comenta con superioridad: ¿eso es todo lo que el multiverso tiene para ofrecerme? Vuestro ki es solo combustible para mi sol Omega. Picoro, con la respiración entrecortada por el esfuerzo y viendo que su técnica máxima falló, murmura con frustración: es imposible. Absorbió el impacto como si fuera nada. Mu de Aries, recuperándose del impacto inicial, se pone de pie. Sabe que, si Aries cae, el resto de las 12 casas serán incineradas. Mientras tanto, en la Tierra, Batman trabaja frenéticamente en una solución tecnológica. Mu de Aries eleva su cosmos al séptimo sentido, rodeándose de una luz estelar, y exclama: Gohan, Picoro, no permitan que se concentre. Si sus ojos terminan de cargar esa energía solar, el santuario desaparecerá de los mapas estelares. Batman, operando los controles de la Corporación Cápsula con precisión milimétrica, informa a través del enlace cuántico: escuchen bien. He detectado una frecuencia de resonancia en su armadura. Mu, necesito que uses tu mejor ataque no para atacar, sino para crear un vacío de energía. Gohan, en ese momento, golpea el núcleo solar de su pecho con todo lo que tengas. Apolloseid se cansa del juego. Sus ojos comienzan a emitir un zumbido ensordecedor de radiación pura. El aire a su alrededor se distorsiona. Gohan, sintiendo una presión que nunca experimentó ni ante los enemigos más poderosos de su mundo, grita para advertir a los demás: cuidado, se está preparando. Mu, Picoro, muévanse. Apolloseid finalmente dispara sus efectos Omega, pero en lugar de líneas rectas, los rayos se curvan en el aire, persiguiendo a sus objetivos con una inteligencia propia y aterradora. Capítulo 76. El eclipse multiversal. Los rayos Omega se curvan de forma errática, persiguiendo a Gohan y Mu por los restos del templo de Aries.
La velocidad es tal que el mármol se desintegra al simple contacto con la estela de los rayos. Piccolo, desde una posición elevada, observa con impotencia cómo la materia misma se borra bajo el poder del tirano y la mirada fija en la trayectoria mortal de los rayos, exclama con advertencia: no intenten bloquearlos. La densidad de esa energía atraviesa cualquier escudo de ki. Gohan, usa el movimiento instantáneo si es necesario. Apolloseid, manteniendo sus brazos cruzados mientras sus ojos continúan emitiendo el zumbido de los rayos, comenta con una frialdad absoluta: huyan si les place. El destino no tiene rincones donde esconderse. Su existencia es una anomalía que mi Sol Omega corregirá. Pero de repente, Shiryu aparece por detrás de Apolloseid aprovechando la distracción del villano. El caballero de bronce eleva su cosmos hasta el límite y desencadena su ataque. Una columna de energía verde en forma de dragón golpea la espalda del gigante con una fuerza devastadora. Tras el ataque recibido, Apolloseid se tambalea ligeramente hacia adelante, interrumpiendo el flujo de sus rayos Omega. El tirano gira lentamente la cabeza, revelando que el golpe de Shiryu apenas ha dejado una marca en su armadura, y con una mirada cargada de desprecio, sentencia: un insecto que se atreve a morder a un sol, vuestro valor es tan insignificante como vuestro mundo. Gohan, aprovechando el espacio que creó el sacrificio de su aliado, grita mientras prepara un contraataque: ahora, Mu. Shiryu nos ha dado la oportunidad que Batman estaba esperando. El destino del multiverso depende de un hilo, y tu apoyo es nuestra mejor arma. Si quieres ver cómo termina esta batalla contra Apolloseid, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte el capítulo 77. No olvides dejar tu like si crees que Shiryu y Gohan lograrán la victoria. Comparte este video con tus amigos y comenta: ¿quién debería ser el próximo héroe en llegar al santuario?